Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy honor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, del Salvador es símbolo, del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama vivan de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Engrandecido sea Dios en esta ocasión, alegres juntos honrados, la gloria, gloria, gloria. Durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó, la gloria, gloria, gloria. A Dios eterna. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, gracia y amor, la gloria, gloria, gloria. A Dios eterna. Otras almas salva Dios, despierta al Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol, en la pradera el clavel, en playa el caracol.
Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, oh, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas, y si al confín del mundo voy, tu Dios allí estás. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Ángulo, una perspectiva de escuela sabática. Bien, amigos, en esta ocasión están acompañándonos dos grandes amigos con una información a través de esta lección que van a compartir, que nos van a ayudar, van a enriquecer este momento de Ángulo. Está nuestro compañero Daniel, de Ciudad Juárez. Daniel, bienvenido.
Muchas gracias, Pastor Ortega. Qué gusto para mí el poder compartir con ustedes esta lección de escuela sabática. Gracias, Pastor Daniel, por dedicar un tiempo aquí a Ángulo. Está también el Pastor Gildardo de Cuauhtémoc. Pastor Gildardo, bienvenido. Un gusto saludarles y un gusto también poder participar de esta lección aquí en Ángulo. Muy bien, pues Ángulo nos da una perspectiva a cada uno diferente, depende del punto donde lo veas. La lección se titula Compartir la palabra. Compartir la palabra. Versículo, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Qué interesante versículo que creo que es una buena plataforma para que nosotros pudiéramos compartir, ¿verdad? Compañeros, ¿qué les llamó la atención de esta semana en la lección para compartir en Ángulo? Primeramente, cuando miré el versículo de Isaías 55, estaba analizando el contexto, y me llama la atención cómo el Señor tenía un plan para el pueblo de Dios. Incluso los primeros versículos del capítulo 55 habla sobre una invitación de que el pueblo vuelva a Dios. Y los siguientes párrafos de los versículos del capítulo 55 habla acerca del perdón de Dios hacia el pueblo. Y por eso me llama mucho la atención el versículo 10, Pastor, y quiero compartir con ustedes el versículo 10 para tener un contexto más amplio acerca del versículo 11. Y dice, como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla para sembrar y pan para comer. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Lo que me llama la atención, Pastor, y lo que disfruté en esta semana es que el Señor es grande. El Señor es poderoso y tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros. Y lo interesante de todo esto fue de que si no existiera, parte de la lección de la introducción dice, si no existiera la Biblia, ¿cómo nosotros entenderíamos el plan de salvación? ¿O cómo conoceríamos a Jesús? Y no hay ninguna duda, el único plan de salvación nosotros lo encontramos por medio de la Escritura. Amén. Wow, qué interesante, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros si no existiera la palabra de Dios? No conoceríamos el amor de Jesús, no conoceríamos la salvación, no conoceríamos... Wow, es una revelación maravillosa, ¿verdad, Pastor Gildardo? Así es. Y el título, cuando vi el título, a mí me llamó mucho la atención porque muchos de los desafíos que tenemos como distritos y que muchos hermanos ponemos de excusa es, pastor, es que yo no sé cómo. Es que a mí no me salen las palabras, es que yo no sé predicar, yo no sé hacer esto, yo no sé hacer aquello. Y bueno, aquí al estudiar la lección nos da un enfoque de que todos tenemos una participación. Y eso me agrada mucho porque todo mundo tiene que ser partícipe de la predicación, de un modo u otro, pero a todos nos toca. Sin duda alguna, el compartir la palabra, el conocer de la palabra, tiene que tener un objetivo. Y ese objetivo es, pues, darlo a conocer, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios por ese poderoso mensaje que viene a través de la palabra. Yo amo la palabra de Dios, me encanta, ¿verdad? San Pablo lo dice bien interesante, que para conocer a Dios, hoy en la actualidad necesitamos la revelación, que es la palabra, según Hebreos. Pero lo dice así, de Dios es más lo que no se conoce que lo que se conoce. Pero lo poquito que se conoce, aquí está, es suficiente para que podamos ser salvos. Wow, me encanta lo de la Biblia. Me llama la atención cómo es que Dios a través de ello lo manejan varios símbolos. No sé si ustedes se fijaron ahí, los símbolos de la palabra de Dios. Menciona creo que 4 o 5 símbolos, ¿verdad? Hablemos de los símbolos, a ver, pastores. Bueno, en la sección del domingo hace mención de varios textos y estos textos mencionan 5 símbolos. El primero, la lámpara, luego el martillo y fuego, luego semilla y luego pan. Y luego los desglosa cómo es que cada uno de estos, pues, es utilizado el simbolismo, ¿no? De lámpara, martillo, fuego, semilla y pan. Y antes de leerlos, lo leí brevemente y fui anotando las características y quise interpretar, voy a llamarlo así, las palabras lámpara, martillo, fuego, semilla y pan.
y no tienen un tanto significado, pero cuando lo ves a la luz de las Escrituras es cuando todo recobra un sentido y la lámpara pues quita las tinieblas, el martillo pues puede destruir para pulir o para arreglar, el fuego para purificar, la semilla para germinar, y me gustó mucho esa ilustración, y pues el pan, alimentarse, ¿no? Así es. Pastor Daniel. Solamente enriqueciendo lo que comentó el pastor Gil, y qué interesante, la lección nos habla con claridad acerca de cómo podemos nosotros ilustrar, ¿no?, lo que es la Biblia, la luz, cualquier mente oscura, cualquiera, no hay una mente que no pueda ser iluminada por el poder de Dios. Cualquier mente oscura puede ser iluminada por medio de la palabra de Dios. Y lo otro, el fuego, consume la escoria de nuestro pecado. Es decir, no importa el pecado que hayamos nosotros cometido, la palabra de Dios elimina, la palabra de Dios te limpia. Y lo interesante de todo esto es que la palabra de Dios es vida, porque tiene vida eterna, que es sumamente el poder de Dios en ellas escritas. Y igual, los otros símbolos nos dan a conocer de que Dios tiene poder y que no hay otra cosa más importante que el ser humano debe de tener, debe de hacer, debe de escudriñar, que es las Escrituras. Qué símbolos tan prácticos, tan amigables, tan fácil de interpretar, tan fácil de aplicarlos, ¿verdad? Creo que nos ayudan a poder decir qué lindo es Dios al comparar su palabra. Bueno, los escritores bíblicos de una manera usan estos símbolos y nos ayudan a entender más claro, ¿verdad? Lámparas en tu palabra, una antorcha con fuego, esa semilla que crece y cómo nos prospera la palabra de Dios, porque la palabra de Dios transforma vidas, cambia, ¿verdad? Cambia al ser humano cuando pues así se lo permite, cuando así le da la oportunidad uno a Dios. Él hace grandes cosas, ¿verdad? Amigos, ¿cómo es que la palabra de Dios fue creada? ¿Cómo es que el mundo fue creado por la palabra de Dios? ¿Qué encuentran ahí ustedes? Es esa palabra poderosa de Dios al decir y que se haga, ¿verdad? Bará, decía mi pastor, ¿verdad? Bará, una palabra hebrea, pero ¿qué significa ese bará? Para hacerlo un poco más práctico y sencillo. ¿Lo dices tú o lo digo yo, pastor? Adelante. Bueno, lo digo yo y tú lo enriqueces, como siempre. Pues el término hebreo que se utiliza en la Biblia para cuando Dios creó es el término bará, que habló y existió de la nada. Corríjanme si estoy mal. Y me llamó muchísimo la atención que, pues, ¿qué podemos hablar de ese término, no? Dice que en palabras humanas podemos hablar lo que existe, pero cuando Dios habla y usa el término bará, dice, crea simplemente por el poder de su palabra. De lo que no había, existió. Y es una palabra bien poderosa. Que es el crear de la nada, ¿verdad? Exacto, que cuando entendemos que cuando el Señor dice que tenemos que vivir de la palabra de Dios, pues podemos hacer alusión a que podemos vivir del bará, de la palabra de Dios, que aunque las cosas no hay o no las conozcamos, qué es lo que viene después, pues confiando en Él, el Señor va a hacer algo grandísimo. El poder del bará, Dios hablando. Sí, pastor Daniel García, adelante. Lo que comenta el pastor Gil es cierto. Dios crea de la nada. Incluso los otros mundos que fueron creados por Dios los creó con un propósito. Y ese propósito que Dios tuvo desde la eternidad es un propósito que Dios, obviamente, al crearnos nosotros, nos hizo con la finalidad de ser felices. Pero lamentablemente, por causa del pecado, honestamente, mucha gente se está perdiendo. Pero es allí donde Dios, donde Bará, la palabra de Dios, al darnos a conocer y a entender de que ese Dios que creó de la nada es el mismo Dios que está con nosotros hoy en la actualidad.
Es decir, nosotros somos simples mortales. Nosotros tenemos errores, tenemos fallas, pero cuando vemos el poder de Dios en nuestra vida, que con su infinito amor, con su infinita misericordia, permitió que nosotros existiéramos, fue con esa finalidad, para que tengamos vida eterna. Ese mismo Dios, esas mismas palabras, son las mismas escrituras que encontramos en nuestras manos. Así que no tenemos ninguna duda que el Señor nos quiere guiar hacia un lugar seguro, que es hacia la vida eterna. Amén. Muy interesante. Sí, pastor, Gil. Sí, pero siento que debemos de practicarlo más. Hay que recordar que la palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. Y para que ese vará sea realidad en tu vida, tienes que creer en este Dios. Tienes que tener una fe firme. Y pongo un ejemplo ahorita. Por ejemplo, no tengo trabajo y pareciera incierto o imposible el hecho de conseguir un trabajo donde te permitan practicar tus principios, guardar el sábado. Uno dice, es imposible. ¿De dónde va a salir o dónde voy a conseguir un trabajo? Bueno, del mismo lugar donde surgieron los animales, las plantas, el sol, todo de vará. Por eso el Señor Jesús en Mateo 4 hace mención de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando entendemos eso, o sea, wow, tenemos pues un mundo a disposición del que cree. Y qué bonito es tener el respaldo de este Dios creador, de este Dios amoroso, que es un Dios tan grande, tan fuerte, pero también tan amoroso, que escucha la petición de este ser tan pequeño y pecador. Y aún así Dios te escucha y pone a tu disposición el término vará. Me gusta eso. Amén, amén. Sí, sí. Es interesante esa palabra poderosa de Dios, ¿verdad? Totalmente diferente a la palabra humana, porque uno dice y habla acerca de lo que ya existe en la materia, de lo que ya está creado, ¿verdad? Y ese vará, como decía mi pastor, pues es algo de la nada. O sea, imagínese usted, por un momento, Dios habló y existió. ¡Wow! Qué interesante, ¿eh? Como cuando hizo el mundo, es interesante cómo este mundo fue creado, pero le dice Dios a la tierra, produzca la tierra hierba verde. Y comenzó a salir la hierba verde. Produzca el mar seres vivientes, el aire seres vivientes. Y comienza, mire, del mar las aves y del mar los peces. ¿Cómo es que Dios, aparte de que habla y es poderosa, ordena? Y ya me llama la atención. La palabra de Dios, según Génesis 1, ordenando al mundo en 6 días. ¿Cuánto tardará la palabra de Dios en ordenar mi vida, tu vida? Mira, poderosa la palabra de Dios, ¿verdad? Amigo, y esto nos lleva a tener beneficios de la palabra de Dios. ¿Cuáles beneficios hay? ¿Qué beneficios hay de estudiar la palabra de Dios? A ver, Pastor Gil, ¿qué beneficios hay o no hay beneficios? Bueno, yo aquí en la lección los subrayé, bueno, los encerré y bueno, está dividido en 2. El primero dice, llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Al estudiar la palabra de Dios, nos vamos a ir asemejando y pues por la sangre de Cristo podemos ser herederos de la promesa. Número 2, Santiago dice, habla de la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Luego la palabra, su gracia, tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, y tiene un propósito redentor. Si bien es cierto, y bueno, también dice, al ver a Jesús en toda la Escritura, somos cambiados al contemplarlo en su palabra y llegamos a ser como Él. Todos los que hemos aceptado a Cristo hemos iniciado un proceso llamado justificación. Para esto tenemos que reconocer lo que somos, lo que hemos hecho, y ver con fe lo que hemos de ser, en el nombre de Jesús. En la palabra de Dios tiene uno de los beneficios, es que podemos ver el antes y el después de una persona cuando ha empezado a estudiar
o has sido tocado por el Espíritu Santo a través del estudio de la palabra, y pues esos cambios son bien interesantes. Muchas veces decimos, no se puede, pero cuando el Espíritu Santo te toca a través de su palabra, o sea, hay cambios radicales. Un hombre tal vez dado a las drogas, deja las drogas, un hombre áspero se vuelve en un padre amoroso, un esposo amante. Hay cambios, y esos cambios pues son uno de los beneficios que podemos adquirir al estudiar la palabra de Dios. Transformadora, entonces. Así es. Cambia la vida, cambia el rumbo, cambia la manera de pensar, aún hasta la manera de vestir, ¿verdad? Tanto que el mundo nos llega a decir locos. Así es. Pastor Daniel. Gracias, Pastor Ortega. Quisiera agregar aquí también sobre lo que dice en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, recordemos que es inspirada únicamente por Dios, es útil para enseñar, es decir, revela la verdad y expone el error, para redarguir, es decir, reprende nuestros pecados, para corregir, es decir, modifica nuestros errores, para instruir en justicia, es decir, nos revela la justicia. Entonces, quiere decir que encontramos una totalidad de beneficios acerca de nuestra vida espiritual, nuestra vida práctica. Y al tener esos beneficios en nuestra vida, automáticamente, por naturaleza, vamos a reflejar a los demás que Cristo Jesús vive en mi vida. Y con ello, muchas personas pueden salvarse. Amén. Wow. Imagínense el beneficio de la palabra de Dios en una persona que no estudia la Biblia. ¿Cómo? Al verme a mí, al verte a ti, al ver que tú, oye, ¿por qué eres así? ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué antes hacías esto y ahora ya no? Hay un beneficio en él, en el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo dice que somos cartas leídas, seguimos siendo hijos de Dios, y pues bueno, la gente ve en nosotros algo diferente. Hay un beneficio hasta en la persona que no lo lee, ¿verdad? Ahora imagínate en el que la lee. Así es. Eso fue lo que me gustó, pastor, que mucha gente dice, pastor, es que yo no sé hablar, yo no sé predicar, yo no sé. Y le digo, predica igual que Pablo. ¿Y cómo predicaba Pablo? Predicando lo que Cristo hacía por él. Amén. Lo que Cristo hizo en su vida. Y yo iba rumbo a Damasco y relata su historia de cómo fue transformado. Y le digo, nada más predique eso. Y testifique eso. Y lo poquito que usted va aprendiendo en la palabra de Dios, vívalo. Así ya de lo demás, el Espíritu Santo se va a encargar. Cambia. Ahí es donde todo mundo tiene esa responsabilidad, lo voy a decir así, o ese privilegio de predicar. ¿Predicar cómo? Con tu testimonio, lo que Cristo ha hecho por ti. Y cuando la gente te escuche, podrán decir, yo también quiero que eso pase. Yo también quiero cambiar. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a usarte a ti como un canal de bendición para alcanzar a los demás. Amén, amén. ¿Sí? Es decir, yo era así. Algún día estudié la palabra de Dios, fui a una iglesia, unas campañas, me regalaron la Biblia, la leí, y ahora soy así. Y voy a llegar. ¿Mande? Y voy a llegar a reflejar el rostro de Cristo hasta aquí. Entonces, hay un cambio, hay un brinco. Exacto. ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo le podemos hallar una aplicación a la Biblia día a día cuando la lees? La Biblia, la lección dice, y en la Biblia podemos encontrar más de 3,000 promesas que pueden ser aplicables a nosotros. Y esas pueden ser unas aplicaciones que nos ayudan a consolidarnos, a reafirmar ese fundamento que ya está en nosotros, ¿verdad? Pero ¿cómo le podemos hallar una aplicación de la Biblia o de la palabra de Dios? ¿Cómo encuentras o cómo ha encontrado usted, pastor, aplicaciones en la Biblia? Estaba recordando, Pastor Ortega, en la semana que nos tocó predicar, y pues dentro de la predicación, una situación muy difícil que experimentamos nosotros como familia, la situación de la salud de mis hijas, donde la verdad parecía de que todo estaba perdido, todo estaba perdido. Yo le decía a los hermanos, ahí veías al pastor sentado en el piso, ahí tristeando, derrotado, más que nada porque me imaginaba que iba a ocurrir lo más difícil, que es la muerte, ¿no? Pero al refugiarnos en las promesas de Dios, eso nos mantuvo firmes en momentos de la debilidad. Okay. Yo estoy seguro que como esa experiencia que un servidor tuve,
Es la misma experiencia que posiblemente también muchos de los que nos están viendo en este momento lo estás teniendo. Hace un momento, precisamente, estaba hablando por teléfono con una hermana y su situación muy complicada, pero muy complicada. Y las palabras que me gustaron de ella fue, pastor, ahora me siento diferente porque miré en la Biblia una promesa de que yo no estoy sola. O sea, qué maravilloso, o sea, escuchar de que la aplicación de la palabra de Dios tiene mucho poder en aquellas personas que escudriñan la Biblia. Pastor Gil, ¿algo que quieras agregar? No, pues a mí me encanta aferrarme a las promesas de nuestro Dios. Y a los hermanos, siempre que tengo la oportunidad, les recuerdo una promesa declarada en 1 Corintios 10:13, que el Señor no nos dejará ser probados más de lo que podamos soportar. Todo lo que enfrentamos en esta vida, sean pruebas, ya sean buenas, sean pruebas malas, son pruebas para probar tu fe. Y estas pruebas son para ver, y luego cuando hablamos de pruebas se me viene a la mente la historia de Job, que el Señor permitió que fuese probado porque lo conocía. Y a veces el Señor permite ciertas pruebas, pero a diferencia de Job, nosotros tenemos más de 3,000 promesas a nuestra disposición que nos declaran lo que el Señor nos dice, que Él va a estar, que no estamos solos, que Él os dará conforme a sus riquezas, que el Señor prosperará si permanecen en mí y yo en ustedes, y echaré fuera al Eteo. Y hay muchísimas promesas que Job no tuvo, pero aún así Job, creyendo en Dios, se mantuvo firme. Ahora, nosotros que tenemos más de 3,000 promesas declaradas en la palabra de Dios, y muchas veces tenemos 3, 4, 5, 6 Biblias ahí en casa, y desconocemos las promesas. Tenemos una oportunidad que muchas personas no han tenido. Ahora, no solamente es conocerlas, es aplicarlas. ¿Cómo reaccionamos ante Dios cuando las cosas no nos van como nosotros quisiéramos? ¿Cómo reaccionamos con Dios cuando hay una prueba económica, una prueba de salud? Sí. A mí me gusta mucho terminar una predicación recordando lo que Job dijo. Hemos de adorar a Dios solamente cuando las cosas van bien. Y luego hace una declaración. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito, como sea. Yo ya estoy allá apuntado. O sea, él ya tenía la certeza de la promesa, de las promesas, de reinar con Cristo. Todo esto que pasamos en esta tierra, va a pasar. Al fin, tenemos que esperar la promesa suprema, Cristo viniendo por su pueblo. Grandes las promesas, lindas las promesas, dice el himno, ¿eh? Grandes son las promesas de nuestro Dios y tenemos que estar agarrados. Así es. Tirados, aplastados, pero agarrados de la mano de Dios con esa promesa que algún día se va a cumplir. Pastor Salomé, adelante. Gracias, Pastor Ortega. Me llama la atención un párrafo de hermana White. Dice, la preocupación es ciega y no puede discernir el futuro, pero Jesús ve el fin desde el principio y ha preparado la manera de socorrerlo. Wow. Tanto por hacer, sí, pero ¿quién es el jefe de los obreros? Jesucristo, nuestro Señor. Él ofrece aliviarnos las cargas que llevamos al colocarse a sí mismo debajo de ellas. Al morar en Cristo y al morar en Cristo en nosotros, podremos hacerlo todo mediante Él, quien Él nos fortalece. Qué interesante. Qué bonito. Él es nuestro Dios que tiene una vista panorámica. Una mirada panorámica que mira aquí, allá, acullá y por todos lados. Ahora sí que Él mira por todos los ángulos. Nosotros ahorita estamos dando una perspectiva de un ángulo de cómo lo vemos, pero miren, Dios nos mira por todo lado y de ahí tenemos que agarrarnos por fe en esa promesa. La aplicación en la vida de la palabra de Dios es cuando nosotros vivimos las experiencias, ¿verdad? Cuando nosotros podemos leer en la mañana, leer en la tarde, leer la lección, leer la matutina, leer el año bíblico, leer el plan de encuentro, leer y subrayar. Y esa palabra de Dios queda en la mente y se convierte en una promesa tarde o temprano, porque a poco no nos han salido esos versículos, me acuerdo de esto, me acuerdo de aquí, y entonces la hacemos una aplicable a nuestras vidas, ¿verdad? Estamos llegando a una recta final por este
ángulo, ¿verdad? Pero amigos, mencionemos algo de cómo nosotros podemos llegar a conocer más a Dios. Claro, desde luego, si no es por su palabra. Yo termino con un versículo y quisiera dejar que ustedes concluyeran, Pastor Gil y luego después Pastor Luis Daniel García Salomé. Ya te dije el nombre completo, ¿verdad? Dice Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría. Lo han escuchado, ¿verdad? No se alabe el valiente en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Si en algo hay que alabarse, es en conocerme, dice Jehová. Amigos, para que nosotros tengamos la palabra de Dios, tiene que tener un propósito. Y ese propósito es una buena noticia. Y las buenas noticias no se guardan, no se callan. Cuando yo me iba a casar, tuve que gritarlo. Cuando iba a ser papá, lo grité, poco a poco, de una manera. Cuando mi hijo nació, tuve que gritarlo, ¿verdad? Hay noticias buenas que uno se siente con esa emoción. ¿Cómo nosotros decimos que conocemos a Dios si no compartimos? Porque de nada sirve llenarse la mente de conocer la Biblia, de hacer la tuya, pero sin tener esa manera de testificar, de compartir. Recuerden que tenemos una misión y estamos llamados a esa misión, compartir. Pastor, concluyendo, Pastor Gildardo. Ay, caray. Pues no podemos, cuando uno está emocionado, quiere que todo el mundo lo sepa. Si te pones de novio, si terminas la universidad, una carrera, desde el mismo kinder, quiere que todo el mundo lo sepa. Bueno, cuando hablamos de Dios, de esperanza, confianza, no te puedes quedar callado. De hecho, cuando estudiaba la lección, me quedé pensando que muchas veces nos hemos acostumbrado a las bendiciones y callamos. Pero como pueblo de Dios tenemos que reconocer cuán bendecidos somos. Una vez en un distrito pregunté, hermanos, ¿alguien tiene algo para agradecer? Y la iglesia no respondió nada, nada. Hermanos, ¿habrá alguien que quiera dar algún agradecimiento? Nada. ¿Y alguna petición? Nada. Era un culto y dije yo, está pasando algo. En eso empezamos a hacer la oración y empecé a hacer una oración que decía lo siguiente: Señor, te doy gracias por la vida, la salud, el aire, la familia, esto y aquello. Y me da tristeza que como hijos tuyos a veces no nos damos cuenta de cuán bendecidos somos. Y Señor, te pido que a los hermanos que están aquí les quites todas las bendiciones para que se den cuenta cuán bendecidos eran. En el nombre de Jesús, amén. Fue una oración que yo hice, pero sin cerrar los ojos, yo solamente para ver la reacción. Nadie dijo amén. Pero después hice la pregunta, hermanos, ¿quién quiere agradecer por algo? ¿Habrá alguien que tenga algo que agradecer? Ahora sí todas las manos se levantaron. ¿Por qué? Porque se les había olvidado que todo lo que tienen son regalos de parte de Dios. Claro. Amén. Cuando tú eres agradecido, una respuesta automática de ese agradecimiento no solamente es decir gracias, porque a veces el gracias no te alcanza. A veces das el gracias, un abrazo y aprecias tanto el gesto que te entregas. Yeah. Te entregas a una familia y te haces como si fueses miembro de. Cuando tú aceptas a Cristo y reconoces todo lo que Cristo hizo por ti, no te queda, el gracias queda muy pequeño. Y no te queda más que andar por la calle diciendo todas las maravillas que Cristo ha hecho por ti. No podemos callarlo, ¿eh? Exacto, no se puede. Ahora, si hemos caído en el error de callar, bueno, hoy es tiempo para reconocer que estamos en ese error y volver a decir, wow, cuán bendecido soy, mis hijos, mi familia, mi esposa. Perfecto. Y agradece por todo lo demás que tienes que agradecer. Muchas gracias, Pastor Gildardo. Pastor Luis Daniel. Termino con dos citas, Pastor Ortega. La primera, en el Profeta de los Siglos, página 66, menciona, así como las minas tienen ricas vetas de oro y de plata, ocultas bajo la superficie de la tierra, de manera que todo el que quiere hallar el precioso depósito debe reforzarse para cavar
y encontrar ese tesoro. De la misma manera, las escrituras, la Biblia, está llena de tesoros que si nosotros la escarbamos, la leemos con profundidad, encontraremos esa maravillosa recompensa. Y la otra que quiero compartir con ustedes es Isaías 55, 12. El siguiente versículo del versículo de memoria de la semana. Dice, con alegría saldréis y en paz seréis guiados. Estamos hablando de que Dios está con nosotros, que quiere que el pueblo regrese. Los montes y los collados levantarán canción ante vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de zarzas crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas, y eso será de renombre para el Señor, señal eterna que nunca será borrada. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque quiere lo mejor para nosotros, solamente quiere que nosotros disfrutemos y encontremos a Cristo Jesús por medio de la Biblia. Amén. Gracias, pastor. Importante, ¿verdad? Lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Dios nos da esa oportunidad. Y amigos, como dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Aleluya, ¿verdad? Qué lindo es Dios, ¿no? Poder de Dios. Y ese predicar, ese dar a conocer la palabra de Dios es a través de nuestro testimonio. Pastores, muchas gracias. Esto fue Ángulo, una perspectiva de escuela sabática. Pues despídanse de la audiencia, díganle gracias. Gracias por la invitación. Deseamos que pueda ser de bendición. Toda la lección está muy interesante. Sigámosla estudiando y dejemos que el Espíritu Santo siga recordándonos esas bellas promesas que hay para los que en Él creen. Así que gracias por la invitación. Que Dios les bendiga. Bien. De igual manera, pastor, muchas gracias por considerarnos en esta lección. La verdad, hemos disfrutado mucho de la palabra de Dios y creo de que todas las personas que nos están viendo en este momento serán bendecidas con este repaso. Así que Dios te bendiga, querido amigo, y aprovechemos esta semana para seguir estudiando. Igualmente. Esto fue Ángulo, una perspectiva de escuela sabática. Venid, cantad, de gozo en plenitud, y dad loor al que su sangre dio, en él